Latinoamérica, no solamente a los gobiernos, sino también a los mismos empresarios, a la empresa privada, y por otro lado también el tema de Odebrecht, que sigue todavía causando bastantes estragos en la región. Coincido con Jan cuando dice de que es muy difícil medir. Habrá que ver cuánto, todo ese esfuerzo que hacen los estados, los gobiernos, las ONG y la sociedad civil, ha ayudado realmente. No sabemos en este momento si es que se ha incrementado o ha disminuido la corrupción. Lo que sí estamos claros es que hay una mayor conciencia en la ciudadanía, ¿no? Cuando nos dice también de que hay mayor cantidad de denuncias, eso significa de que el tema cala, el tema preocupa y que la sociedad se está comprometiendo cada día más, ¿no?, a combatirla. De manera que eso es muy importante, pero lo que sí nos preocupa a nosotros es cómo buscamos un instrumento, así como los gobiernos pueden medir, por ejemplo, la pobreza, pueden medir el nivel de alfabetismo, todo se mide. Tenemos índices concretos y muy claros. Debemos buscar también como sociedad cómo medimos, porque en este momento lo que está en juego es tanto esfuerzo que se hace desde la población, desde el Estado, y realmente queremos ver si es que estamos bajando los índices o se están incrementando. Gracias. Muchísimas gracias, asambleísta. Le damos la palabra al senador Dalmacio Mera de Argentina. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a los hermanos peruanos por recibirnos en este hermoso país. Gracias a los expositores por sus conceptos. Respecto a la pregunta si hay más o menos corrupción, creo que lo cierto es que está más visibilizada, cuanto menos esa es una respuesta, y eso representa una gran oportunidad para poder combatirla, porque queda claro que amén de la desigualdad que genera la corrupción, atenta contra el sistema democrático y contra las instituciones. Nosotros en Argentina estamos haciendo una experiencia, en mi caso soy senador de la oposición al gobierno, y estamos trabajando junto al gobierno con un borrador de un proyecto de ley que está previamente también conversado con parte de la sociedad civil vinculada a estos temas, la organización RAP, Poder Ciudadano, CIPEC, que son organizaciones muy prestigiosas de la Argentina. Y en ese borrador que estamos trabajando apuntamos a dos temas y quería saber la opinión de nuestros importantes expositores que hemos tenido. Uno es el tema del financiamiento de las campañas políticas. Las campañas cada vez cuestan más caras, cada vez los números asombran cuando nos enteramos los oficiales, y cuando nos enteramos los no oficiales directamente son casi escandalosos. Y el otro tema, aparte de las campañas, es la institucionalidad de los partidos políticos. Hasta dónde un sistema democrático que está basado en partidos que aparecen y desaparecen, o que mientras duran no tienen un control de la justicia electoral, de la justicia partidaria, cada país tendrá su modelo judicial al respecto, favorecen o facilitan a un sistema que está atravesado, como bien han dicho los preopinantes, por el tema de la corrupción, que ya se vuelve sistémica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputado. Le damos la palabra ahora a la senadora Rosa Gálvez del Canadá. En este momento después de esa intervención, le vamos a dar la palabra a los ponentes para que puedan responder y comentar esas 5 preguntas. Después de que termine la diputada Rosa Gálvez de Canadá y que ellos terminen, daremos entonces la palabra a los asambleístas o parlamentarios que han pedido la palabra. Les digo antes de comenzar, asambleísta, Guillermo Celi del Ecuador, el diputado Winston Flores de Venezuela, diputado Ortega de Panamá, la vicepresidenta Jennifer Simons de Sunirán y el diputado William Dávila de Venezuela. En ese orden. En ese momento ellos darán respuesta también a sus comentarios y después
un tercer turno de 5 preguntas también, donde está ya registrada la diputada Paulina Núñez de Chile y hay otro asambleísta que también está registrado, Paola Ventanilla de Ecuador y Silvia Yapo de Argentina y Andrea Villagrón de Guatemala. Vamos diciendo para avanzar, así que le damos la palabra, senadora. Yes, so I am a Peruvian, born here, and I've been living in Canada for the last 37 years, and I am now a senator. Y ahora soy senadora de Quebec en Canadá. Yo quiero primero agradecerles muchísimo por sus presentaciones. Para mí me parece un trabajo increíble que tenemos que hacer. Por lo tanto, creo que empezaremos dando el buen ejemplo. Integridad, transparencia y rendición de cuentas, para mí son los 3 pilares que deben empezar por el gobierno, por nosotros mismos, los parlamentarios, y que debe haber una cierta presión entre nosotros mismos para que, por lo que ha dicho la palabra el señor anterior que yo, un bochornoso, no queremos evitar los bochornos, pero debemos dar el ejemplo de la integridad y de la transparencia desde el más alto punto de gobierno. Mi pregunta es la siguiente: lo que es corrupción está entre 5 y 30% del Producto Nacional Bruto de nuestros presupuestos nacionales. ¿Por qué no se hace un paralelo entre este dinero que está perdido, que se escapa, y todo el trabajo que se podría hacer con estos presupuestos que han partido? Yo pienso que cuando uno hace el paralelo de decir, no hemos podido construir este hospital, no hemos podido construir esta escuela, este puente ha sido construido con muy baja calidad de materiales y con una baja calidad estructural porque ha partido mucho dinero en corrupción y en coimas. Entonces me parece que podemos tocar a mucha gente desde el punto de vista legal, moral o ético, pero siempre va a decir que estos 3 principios no son suficientes y por los cuales tenemos que poner en paralelo la cuestión económica para demostrar que se ha perdido dinero y que eso ha afectado y penalizado a una gran parte de la población. Entonces mi pregunta es, ¿dónde estamos con la medida, la evaluación de cuánto se pierde en corrupción? Gracias. Le damos ponentes al señor Kreshner primero. Muchísimas gracias y muchísimas gracias también por las preguntas. No estoy seguro de que esté en posición de responderlas todas, pero me voy a enfocar más en lo que tiene que ver con la corrupción. Me gustaría pedir a los demás que también se hagan cargo de las demás preguntas. Con relación a la reducción del uso del cash, que fue pregunta del colega de Colombia, sí, hay un potencial para reducir la corrupción y también las transacciones en cash. Al mismo tiempo, no siempre voy a simplificar las cosas. Significa, para las situaciones, por ejemplo, un ciudadano tiene que pagar algo a un policía en un área remota, realmente va a ser mejor que no sea transferido por cash y que los policías no se les permita en absoluto recolectar nada de dinero. Pero esta sería una simplificación en demasía de la situación. Lo que debemos concentrarnos, es en rastrear el dinero para que los servicios mayores sean rastreables, insistiendo en que estas transacciones no se hagan por cash, sino con cuentas bancarias preestablecidas. Pero tampoco debemos olvidar que eso nos lleva a una discusión filosófica, según mi entender. El cash también sigue siendo un elemento de las libertades públicas y civiles. Es decir, si es que sacamos el cash de la ecuación, vamos a tener que aceptar también que todos nuestros ciudadanos y nosotros mismos estemos totalmente traceables o rastreables, y cualquier persona podría
prendernos y apagarnos en el sistema, porque si alguien nos apaga del sistema, todos nuestros activos en un solo clic de la computadora va a significar que se van a perder con un solo clic. Esa es parte de la discusión de las libertades civiles. Nuevamente, quisiera comentar que sí hemos considerado esta reducción, no la abolición, pero la reducción de transacciones con cash, especialmente en negociaciones con el sector privado y los grupos de interés. Eso sí va a ayudar a reducir la corrupción a niveles menores. Ahora, hablando de los tratados, también tengo una opinión al respecto. No nos olvidemos que para las negociaciones de tratados internacionales, aquellos que se encargan de la negociación tienen que estar empoderados por las autoridades nacionales. Medir la corrupción o la deuda de la corrupción es una deuda histórica, es un asunto histórico. Tenemos casos, por ejemplo, el índice de la corrupción establecido y publicado por Transparency International la primera vez en el año 95 y desde allí cada año. Este índice ha sido criticado muy duramente en el pasado, al menos yo creo que no hay otra alternativa real propuesta a esta. Este índice va en esta dirección como un indicador publicado recientemente también por el Banco Mundial y por otros. Hasta ahora no hay otra alternativa real. Hablando de los porcentajes de PBI nacionales, sí, eso también ha sido discutido en el pasado. Depende de las regiones. Para algunas tenemos un cálculo que va entre el 3 al 4% hasta el 8 o 10% del PBI nacional para países europeos. Recuerden, por favor, que los países europeos tienen un PBI más alto, que significa, estamos hablando de cifras absolutas. En Europa estaríamos hablando de 1.000 millones de euros en daño anual para países europeos. Países asiáticos, si lo recuerdo bien, el Banco de Desarrollo Asiático publicó del 17 al 20% del PBI perdido e increíblemente hay algunos países, especialmente en países en vías de desarrollo, donde se sube al 30 o al 40% del PBI afectado y perdido por la corrupción. Puedo estar de acuerdo con la senadora canadiense si les mostramos a nuestros pueblos todo lo que se podría haber hecho con el dinero que se ha perdido ante la corrupción. Sería una manera de avanzar. Imagínense cuántos hospitales, escuelas, universidades podrían haber sido construidas, cómo se podría haber apoyado mejor el sistema de salud. Pero como dije también en mi presentación, eso está reforzando y definitivamente las generaciones futuras van a tener que seguir lidiando con esto. Ahora sí podemos ver el vaso medio vacío o medio lleno. Yo diría medio lleno mejor, porque estoy convencido de que se ha progresado en los últimos 20-25 años. Como mencionaron en la presentación anterior, recordemos que la corrupción hasta la mitad de los 90 no era un tema que se conversara entre los estados, ni los sectores, ni las entidades. Es decir, que esto en sí mismo ya es un progreso y es un tipo de victoria el que se haya puesto en debate este punto. Muchas gracias. Yo voy a ir a las preguntas que ya ha contestado Martín, no las voy a contestar porque coincido con él. Voy a limitarme a algunos aspectos tocados en algunas otras preguntas. Por ejemplo, con relación a la participación en tratados. Yo sé que es a nivel constitucional y eso es universal, es al Poder Ejecutivo la representación internacional del Estado y por lo tanto la negociación de tratados, etc. Eso es una cosa, es cierto, pero yo sé también que hay parlamentos que tienen canales de vinculación
frecuente y buena con las representaciones a través de las comisiones de relaciones exteriores, etcétera, que permitiría un diálogo permanente en el proceso de negociación, sobre todo en aquellas convenciones que luego van a acarrear obligaciones para los congresos, es decir, como la Convención contra la Corrupción, que le dice se deberá legislar en tales y cuales aspectos si no existe legislación al respecto, porque el no hacerlo genera una responsabilidad internacional del Estado por incumplimiento. Esa es una, pero sobre todo la otra técnica que yo les decía, que es en los procesos de elaboración de leyes modelo. Ahí sí es mucho más flexible, eso normalmente se hace con grupos de expertos, donde participa gente de la sociedad civil. Lamentablemente en el derecho internacional, y esto no es una culpa solo del sistema interamericano, es a nivel universal, tienen mucha participación obviamente el Poder Ejecutivo, tienen mucha participación la sociedad civil, tienen muy poca participación el Poder Legislativo y el Poder Judicial en todo ese proceso, pero en última instancia son ellos los que dan esas obligaciones. Pero eso es un desafío para los parlamentos. ¿Cómo medir la corrupción? Bueno, ya contestó Martín, y acá yo les diría otra cosa, como yo les recordaba que en Lima se aprobó la Carta Democrática Interamericana, ¿cómo medir los golpes de Estado que no tuvieron lugar, por ejemplo? Entre 1900 y 1990 en América hubo 180 golpes de Estado, es decir, 2 por año. Entre 1990 y hoy hubo 2 o 3 golpes de Estado, en el sentido el golpe de Estado el viejo, el que se pensaba cuando se hizo las primeras medidas, es decir, el golpe de Estado donde cuando se producía un conflicto entre poderes del Estado intervenían los militares y se acababan los poderes del Estado. De esos ha habido 3. ¿Cómo medir los que no hubo en ese periodo? No lo sé. Pero es un gran progreso. Y el otro progreso, en cuanto al financiamiento de campañas políticas, este fue un tema muy debatido cuando se elaboró y se negoció la Convención Interamericana contra la Corrupción. Y es un tema que explícitamente en el debate, en la negociación, se dejó fuera de la Convención. No porque no fuese un problema, sino porque requiere un proceso, un desarrollo mucho mayor que en ese momento los países no estaban en condiciones de dar. A mí me ha tocado tratar de ver el tema y no es sencillo. Cada país tiene su sistema de partidos políticos, cada país ha optado por algún mecanismo de permitir las contribuciones sin control, de permitir controlado, del aporte del Estado a las campañas, del no aporte del Estado a las campañas. Buscar una ley modelo de financiamiento de partidos políticos es el gran desafío porque es un gran foco no solo de corrupción, es un gran foco de lavado de dinero por parte del crimen organizado, que en algunos países controlan el sistema de partidos políticos. Seamos sinceros, es demasiado el dinero que hay ahí. Pero ese sí es un desafío, y acá me gustaría, si desde la Secretaría de la OEA, podemos ayudar a los parlamentos en ir elaborando leyes modelos sobre alguno de estos aspectos, estamos a las órdenes de los parlamentos para tratar expertise, buscar expertos, darles apoyo, etcétera. Pero en este caso siento que es un poco más parlamento por parlamento, si se quiere, el tema de financiamientos, como el tema del fortalecimiento de los partidos políticos. Este ha sido un gran desafío. Yo vengo de un país que, por suerte, para bien o para mal, tiene un sistema de partidos políticos bastante estable desde sus orígenes. Pero sé que no es el caso, y hay muchos países donde hasta las normas constitucionales fomentan la multiplicidad de partidos políticos o la atomización del sistema político. Ese es otro tema que también podemos empezar a trabajar y ver cómo podemos ayudar. Y en cuanto a lo que decía la congresista canadiense, yo creo que ha habido un tema muy importante en esto.
Y de ahí el trabajo fundamental de fortalecimiento de los poderes del Estado en su real dimensión de independencia, de estructura, de competencias, poder legislativo y poder judicial. Gente que va a necesitar por X razones dinero o que le gustaría tener un mejor auto o una mejor casa, eso existe desde que la humanidad existe hasta hoy y va a seguir existiendo, por buenas o por malas razones. Lo que sí está ocurriendo, y eso sí me parece una cosa muy importante, es que se está atacando no al que recibe el dinero únicamente, que ese siempre va a haber, sino a aquellos, y sobre todo a los grandes empresarios, que están ofreciendo dinero. Yo estoy convencido que en los países donde, pongamos el caso Odebrecht, no es poca cosa que un señor que se llama Odebrecht haya estado y está detenido, no es poca cosa, eso no era una cosa que ocurría normalmente. Estoy convencido que en las futuras licitaciones públicas que se produzcan en alguno de esos países donde están esos grandes empresarios detenidos, van a pensar esos grandes empresarios mucho antes de ofrecer dinero a alguien, aunque ese alguien lo necesite, lo quiera o lo pida, porque saben que el que lo recibe puede ir preso, pero que ellos también están yendo presos. Y eso me parece un cambio muy importante. Y eso es fortalecimiento de los poderes del Estado, cumplimiento de sus competencias. Muchísimas gracias, señora Regui, señor Krechner. Continuamos con las preguntas y comentarios a las intervenciones de los panelistas. Tenemos en total hasta ahora 19 solicitudes, lo cual expresa el interés que tienen los y las panelistas parten. Le damos la palabra al asambleísta Guillermo Celi del Ecuador, después viene el diputado Winston Flores de Venezuela y después el congresista Alberto Quintanilla de Perú, diputado Ortega de Panamá y la presidenta Jennifer Simnos de Surinam. Son los 5 que intervienen en este momento. Preguntas y comentarios breves igualmente a los ponentes para después pasar a otro turno de 5 preguntas y después los que están en la lista van a intervenir en la parte del diálogo con algunas preguntas que vamos a colocar sobre la mesa. Tiene la palabra. Muy buenas tardes, colegas legisladores de América. Es un gusto estar aquí en la hermana República del Perú. Represento a Ecuador, soy asambleísta nacional por mi país. Muy preocupado mientras estamos en este encuentro, en esta sesión, porque en estos mismos momentos estamos recibiendo información delicada sobre el secuestro de 3 hermanos ecuatorianos, periodistas del diario El Comercio. También aquí, en este Parlamento de América, tomar acciones y decisiones que sean importantes para que se aúnen esfuerzos entre Ecuador y Colombia para el tema de la frontera norte ecuatoriana, frontera sur colombiana, donde el narcoterrorismo está haciendo su acción y no nos va a atemorizar. Yo quería hacer esta digresión que es importante porque aquí estamos congresistas, legisladores de toda América. Entrando en materia, nuestro país lamentablemente también se vio azotado por el hecho de la corrupción. Hoy tenemos un ex vicepresidente de la República preso por corrupción y es precisamente porque dentro de 10 años, o más bien los 10 años pasados, se estableció un mecanismo absoluto de control de todos los poderes que tenían que vigilar y tutelar los dineros públicos de mi país, para los más sencillos y para los más humildes, no para 4 vivos que se llevaron el santo y la limosna. Y en este sentido, nosotros hemos sido claros y ya el Ecuador se pronunció el 4 de febrero en una clarísima consulta popular. 7 de cada 10 ecuatorianos tomamos la decisión de que vamos a un presente y un futuro diferente y mejor para el país. Eso significó que ahora ese organismo llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, creado por el expresidente, no sea designado a dedo, sino por elección popular. Y fui yo parte de la comisión que llevó a cabo el clamor ciudadano y donde se establecieron acciones claras para los futuros candidatos que serán a partir del próximo año 2019
electos miembros de este Consejo, entre los cuales no podrán tener relación del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad con autoridad alguna de alto nivel y de elección popular, y que luego que concluyan sus mandatos no podrán candidatizarse a ningún tipo de escaño, sea en la Asamblea, sea para la presidencia, vicepresidencia o de elección popular, para que no se utilice ese organismo de control y ciudadano para hacer política hacia futuro. Eso por un lado, y que es importante que lo conozca América, que esto es producto de un pronunciamiento claro del pueblo ecuatoriano. Pero en este momento, y en medio de esta reunión importante, y en medio también de la Cumbre de las Américas, donde estarán los mandatarios del continente, es importante también establecer, y mi pregunta va al señor Arregui y también al secretario adjunto de la Organización de Estados Americanos, es muy importante también establecer mecanismos claros de asistencia a los parlamentos. Y en nuestro caso, estamos aquí 4 legisladores del Ecuador, estamos listos para poder recibir, pero establecer ya los mecanismos para los aportes necesarios en el fortalecimiento de leyes anticorrupción. Ya en la legislatura ecuatoriana hemos aprobado en primer debate un proyecto reformatorio y que es claro de lucha contra la corrupción, pero necesitamos también apoyo para crear la ley de extinción de dominio, que permita que aquellos que se llevaron la plata de los ecuatorianos la devuelvan, y la devuelvan de inmediato, porque nuestro país requiere de esos recursos para el empleo, para el apoyo al emprendimiento. Lo que hablábamos hace un momento con el presidente del Congreso peruano, coincido plenamente en la elaboración de una agenda legislativa. Eso significa que los parlamentos tengamos una guía clara que emitir a los ciudadanos en conjunto, legislativo también con el Ejecutivo, para más allá de nuestras diferencias políticas e ideológicas, llegar a consensos mínimos. En tal virtud, colegas legisladores, vamos a tener hoy y el día de mañana encuentros en estas sesiones que son de trascendental importancia, pero sí es muy importante 2 temas que planteo. El primero, esa exhortación clara y esa solidaridad con los secuestrados, 3 hermanos ecuatorianos, y toma de decisiones claras y apoyo a los presidentes de Ecuador y de Colombia en la lucha contra el narcoterrorismo. Y también elementos claros que nos permitan, de parte de la Organización de Estados Americanos, pero también de la Organización de Naciones Unidas, en la lucha contra la corrupción, y apoyarnos en este gran desafío, en aquellas experiencias que han tenido otros parlamentos que pueden ser sustancialmente importantes para los nuestros. Ese es nuestro requerimiento en el caso particular, a usted, señora Rey, y a la Organización de Estados Americanos, y agradecer nuevamente esta invitación y muy gustoso de participar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, asambleísta Celi. El diputado Winston Flores, les recordamos, el que quiera grabar foto, que ponga su cartel. Le damos la palabra, diputado Flores, de Venezuela. Sí, buenas tardes. En primer lugar, apoyar al congresista ecuatoriano con respecto al tema de los periodistas secuestrados. Desde la Asamblea Nacional de Venezuela apoyamos esas palabras de apoyo a los presidentes de Colombia y de Ecuador. Entrando ya en materia de corrupción, en Venezuela estamos trabajando muy fuerte con la ley de transparencia y acceso a la información. Situación que dentro de la crisis política que vivimos se nos ha sido bastante fuerte y hemos tenido trabas por parte del régimen. Pero también quisiera acotar que hoy en día estamos viviendo una experiencia nueva con respecto a la corrupción. El hecho de que antes el dinero, esta corrupción, era para enriquecerse personalmente y que haya subido a un segundo plano por parte de las que utilizaron el dinero de los el dinero de los ciudadanos, el dinero de cada uno de nosotros para hacer control social, para atornillarse en el poder, para controlar las instituciones. O sea, no solo bastaba robar para enriquecerse, sino para utilizar ese dinero para el control del Estado, para ellos pudiesen manejar cada una de las circunstancias y así perpetuarse en el poder. Esa es una situación que vivimos en Venezuela
que ya ustedes conocen nuestra grave crisis, y el dinero que en Venezuela se ha robado, por ahí hablaban que había un porcentaje del 30%, entre el 5 al 30% del Producto Interno Bruto. En Venezuela yo les puedo decir que eso puede superar de la cantidad de dinero que se han llevado los señores que hoy están en el gobierno. Por eso es que se nos ha hecho tan difícil el tema de las leyes desde la Asamblea Nacional, ya que estamos acorralados, ya que no existe instituciones, no existe separación de poderes y no se nos es posible llevar una función tan primordial del parlamentario como es la Contraloría. Entrando en la materia, para nosotros la Ley de Transparencia y Acceso a la Información tiene un punto fundamental que